Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez. Hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 27 del podcast Derecho y Política. Vamos a conversar muy brevemente, desde luego, sobre dos temas importantes y que, por cierto, están íntimamente vinculados. Primero, sobre la legitimidad del gobierno y segundo, sobre la unidad nacional. Sobre lo primero, la legitimidad del gobierno, a partir obviamente de un proceso electoral. Hay quienes sostienen que la legitimidad no se puede reconocer a alguien que ha ganado por una diferencia mínima o por un margen reducido. Y a partir de eso lanzan la hipótesis de que el país o el electorado está dividido 50-50. Es bueno aclarar esto. En principio, la legitimidad a un gobierno le da el proceso electoral que concluye con un acto electoral donde el cuerpo electoral y el electorado de forma particular expresa su voluntad de forma libre votando por uno u otro candidato. Estamos hablando en un supuesto del balotaje o de una segunda vuelta, como ha ocurrido últimamente en el Perú. Lo real es que una vez que se hace el conteo y existe una cifra oficial emitida por los órganos que están a cargo del proceso electoral, tanto en el caso del Perú, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones, entonces diremos quien ha ganado es quien goza de legitimidad democrática. Ojo, esa diferencia puede ser por uno, es decir, haber ganado con el 50% de votos más uno. Suficiente con ello para que goce de legitimidad. Obviamente no estamos hablando de una legitimidad sociológica, de una legitimidad carismática, sino de una legitimidad democrática, donde se tienen en cuenta los procedimientos, las reglas de juego, la institucionalidad. Y si la regla de juego dice que el ganador se determina por el 50% más uno o más votos del electorado o de los votantes, significa que él pasa a gobernar y no se cuestiona por ningún motivo su gobernabilidad. Entonces es una falacia, por no decir una falsa verdad, aquellos que quieren negar la legitimidad a alguien quien ha llegado al poder de forma democrática. Ese es por un lado. Y por otro lado, el tema de la unidad nacional. Es lamentable escuchar en quien virtualmente es la presidenta del Perú. Digo virtualmente porque oficialmente todavía no lo es. Es muy probable que en los próximos días ello se oficialice con los credenciales que tiene que entregar el Jurado Nacional de Elecciones y con la juramentación que tiene que hacer en el Congreso de la República el 28 de julio del 2026. Ahí diremos que ya es presidente oficialmente. Por ahora es presidente virtual, que será presidente oficialmente en los próximos días, y el 28 de julio obviamente ya será la presidenta proclamada y oficialmente del Perú. Pero que provenga de ella la expresión diciendo y reconociendo que el Perú está dividido en dos, me parece un absurdo. Para que se reconozca que un país está dividido en dos, debemos decir que no hay gobernabilidad. Segundo, que no se reconoce a un gobierno determinado y que el poder
está en disputa entre dos fuerzas y por lo mismo estamos frente a una guerra civil. Y lo otro es reconocer que hay un vacío de poder, ¿no? Y frente a ello se busca precisamente cubrir, buscando legitimar a una de las fuerzas que están en disputa. Pero eso no es el caso en el Perú. Y si una virtual presidenta dice que reconozco que el Perú está dividido en dos, entonces quiere decir que no ha entendido que el proceso electoral concluyó desde el momento que se dieron los resultados oficiales y se declaró a una de ellas o de las fuerzas de los partidos o de los candidatos como ganador. Porque no hay que olvidar que el cuerpo electoral es una masa de hombres y de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que no es homogéneo, pero que tampoco es permanente, que tiene un proceso y un procedimiento, que una vez ganadas las elecciones, cuando esas fuerzas internas se tensan, inmediatamente culminado el proceso, se diluye. En consecuencia, se parte de la idea de que ya no hay fuerzas en pugnas desde el punto de vista electoral, sino que esas fuerzas ya terminaron desde el momento que el electorado o el elector eligió a un candidato como su presidente. Así funcionan las reglas democráticas. Cualquier otra regla, llámese totalitaria, autocrática, teocrática, tendrá otro camino, tendrá otras exigencias, otros requisitos, otros procedimientos. Pero eso no viene al caso. Aquí estamos hablando de un proceso democrático, de una regla democrática. Nos puede gustar el candidato o candidata que ha ganado o no, pero eso no nos puede llevar al absurdo de decir que no tiene legitimidad, que tiene constitucionalidad, legalidad, pero que no tiene legitimidad. Algo parecido se escuchó también en otro momento, pretendiendo confundir a los ciudadanos, pretendiendo deslegitimar a un candidato que ganó o candidata que ganó. Y así no se juega limpio. Pero por otro lado, la candidata que ganó sostiene que el Perú está dividido en dos. Si el Perú estaría dividido en dos, ya no estaríamos hablando del Estado peruano, del Estado unitario y democrático. Probablemente estaríamos en una confrontación bélica, donde tendríamos que reconocer que hay un grupo separatista que ha proclamado su autonomía, su independencia y su soberanía, y que el Estado del cual se desprendió le reconoce dicha situación, pero también los otros estados del mundo. Y eso no es el caso. Y por lo mismo, debemos reforzar la idea de la unidad nacional. Que eso no quita de que hay sectores o zonas territoriales del Perú que no están debidamente atendidos. Y eso sí es cierto. Y que a raíz de ello han tenido una postura en este proceso electoral apoyando a uno u otro candidato. Eso es real, es evidente. Pero eso no nos debe llevar a la idea y a concluir de que el Perú está dividido. No, el Perú territorialmente tiene 24 regiones o departamentos con el nombre de regiones, ¿no?
es un Estado unitario descentralizado. Aquí a nadie se le ha aceptado alguna proclama separatista, independentista. Y si por ahí alguien pretende dicho propósito, obviamente está infringiendo la Constitución, está infringiendo la voluntad de todos los peruanos y peruanas, está prácticamente cuestionando la soberanía nacional. Y eso es inaceptable. Y ahí hay que tener una postura realmente firme. Que un candidato o un sector haya perdido no le da derecho a hablar de la formación de un nuevo Estado. El tener derecho a opinar no te da potestad para manipular, no te da facultad para desvirtuar la naturaleza y el sentido de las instituciones. Las cosas claras. El ir a un proceso electoral, hemos dicho, una postura democrática es del ganador actuar con humildad. Actuar con humildad significa abrir las puertas del poder, convocar un gobierno de ancha base, como se suele decir, y actuar sin arribismo y sin persecución al opositor. Y en tanto, el perdedor tendrá que aceptar su derrota, tendrá que asumir su derrota con hidalguía, reconociendo al nuevo gobierno o a la nueva presidenta. Eso es propio de una actitud madura, de una actitud responsable, de una actitud democrática. Y como tal, tiene también la posibilidad de ser una oposición democrática, aspirando, por supuesto, también como cualquier otro aspirante, a ser el próximo gobierno, asumiendo una postura crítica frente al actual gobierno, o al gobierno entrante, mejor dicho, pero propositiva, más no obstruccionista. De eso se trata. Y en consecuencia, dicho esto, que no se nos quiera vender gato por liebre. Mucho cuidado. Estamos acostumbrados a escuchar quien no gana, a hablar y al referirse al otro que no goza de legitimidad. Un momento. No juguemos con las categorías políticas, filosóficas, sociológicas, constitucionales. Las cosas claras. Y eso significa ser respetuoso de la institucionalidad democrática, de los procedimientos democráticos. Ahora, hemos dicho que hay dos momentos también. Un momento para elegir a la autoridad y un segundo momento de gobernabilidad democrática. Es decir, una vez que se llegue alguien al poder, después le corresponde entrar a una segunda fase, que es el gobierno democrático. Ahí se evaluará si es que efectivamente es estricto en el cumplimiento de los valores, principios y reglas democráticas, en el respeto a la Constitución y constitucionalidad, en el respeto a la ley, en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en el respeto a los valores de la unidad nacional, entre otros. Y para ello, primero tenemos que permitir que asuma el gobierno. Y estando en el gobierno, obviamente, tendremos que esperar que cumpla con su periodo, porque eso nos daría estabilidad institucional y democrática al Perú, que es lo que requiere con mucha urgencia. Bueno, nos vemos ahora sí.
No sin antes recordarles que estamos en todas las plataformas, en el YouTube, en el Facebook, en el X, en el Instagram y en el TikTok. Y estamos todos los viernes a las 7 de la noche. Les esperamos y también les recuerdo que estoy atento a sus comentarios. Les leo para también recibir sus sugerencias y obviamente dar respuesta a sus preguntas. Un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana.